Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa Historias que Transforman. Historias que Transforman es un podcast que fue creado con la finalidad de llevar o de dar a conocer, como lo dice el nombre, historias que impactan, historias que pueden ser de mucha utilidad, historias que quizás puedan llegar a una persona que esté pasando momentos difíciles, alguien que quizás por situaciones de la vida ha ido por caminos muy separados, muy desviados de lo que en sí Dios quiere. En esta noche vamos a hablar un tema acerca de lo que es el cuidado de la familia. Y pues hemos tenido la bendición, realmente yo estoy muy emocionado, como decirles, esperando que este programa pueda tocar el corazón de muchas personas. Estoy a la expectativa, mejor dicho, porque hoy tenemos el acompañamiento de nuestro hermano Carlos Vargas, con quien hoy vamos a platicar acerca de su historia de vida, una historia impactante, una historia que realmente yo sé que puede ayudar la vida de muchos, a la vida de muchos, una historia que es, diríamos que hasta cierto punto, cuando no hay sabiduría y conocimiento o temor de Dios en la familia, diríamos que es un poco muy usual, muy replicada en muchas familias, no solo de nuestro país, sino en muchas familias en todo el mundo. Hermano Carlos Vargas, bienvenido. Muchas gracias, muy amable por invitarme. Un saludo para todos los televidentes. Amén. Amén. Gracias, hermano Carlos. Quiero, antes de empezar la charla con el hermano Carlos Vargas, quien hoy nos acompaña, gracias por haber venido, hermano Carlos. Es de mucha bendición. Gracias por haber aceptado la invitación. Quiero leerles algo ahí acerca de lo que es la responsabilidad paterna y la responsabilidad, en este caso, del hijo respecto a mantener una familia normal, una familia en armonía, como Dios lo manda. Y dice en el libro de Proverbios, capítulo 1 y verso 8, nos habla al respecto, diciendo, oye. Y ahí, si usted tiene su Biblia en la versión Reina Valera de 1960, cuando dice la frase oye, tiene una coma de separación con lo demás y dice, hijo mío, otra vez con coma, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Ahí vemos que el rey Salomón, con toda su sabiduría, está dando un consejo, y es un consejo base que debe de existir en todas nuestras familias. Lamentablemente algunas veces no es así, pero lo debemos de tomar, porque al leerlo implica una palabra determinante hacia el hijo, diciéndole, oye, pero también esa palabra que nos demanda a escuchar la instrucción de un padre, también demanda una responsabilidad del padre y la madre de poder instruir al hijo con el fin de llevar esa familia que Dios ha puesto en cada hogar, ¿verdad? Y dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. La palabra instrucción y dirección son muy fundamentales para posteriormente poder administrar una familia de manera sabia, o sea, en entorno de sabiduría, en contexto de sabiduría. Este versículo, hermanos, enfatiza la importancia de la sabiduría, más que todo en el núcleo familiar, instando a los hijos a escuchar y respetar las enseñanzas y correcciones de ambos padres. Mas, sin embargo, como le vuelvo a repetir, también es una gran responsabilidad dentro de la familia, el rol que juega el padre y la madre para poder tener una familia íntegra,
una familia en paz, una familia en armonía, que todos caminemos en un mismo sentir, porque de nada me serviría a mí, hermano Carlos, decirle a mis hijos, oye, mi hijo, mi instrucción, oye, mi hijo, mi enseñanza, oye, hijo, esta dirección que te estoy dando, si yo no estoy jugando el papel de padre sabio, porque ¿de dónde voy a sacar yo sabiduría para darle a un hijo si yo no la he recibido? Entonces muchos padres a veces confundimos los términos sabiduría, autoridad, dirección y enseñanza de una manera muy terrible, y lo que hacemos al final es parando de esa familia, sea esparcida, sea dividida, sea rota, y muchas consecuencias que vienen después, hijos que andan en caminos indebidos y todo eso. Entonces la instrucción y la dirección dijimos que es parte del entorno de sabiduría, pero se refiere a enseñanza de principios y valores que se tienen que llevar a la práctica dentro del contexto de sabiduría. Hermano Carlos, platicando fuera de cámaras, yo quisiera que empezáramos esta charla tan bonita. Cuénteme, ¿dónde usted nace? ¿Cómo fue ese entorno, esa familia, según lo que usted logró escuchar después de sus familiares? ¿Cómo fue su nacimiento? ¿Cómo era el entorno familiar en los momentos en que Dios le permite venir al mundo? Vea, yo pues nací en la capital, pero en pláticas con un tío que era el último hermano de mi mamá, él me decía que yo no había nacido aquí en la capital, sino que había nacido en Zacapa. En Oriente. En Oriente, y que allá me habían bautizado, y que él había llegado al bautizo, él fue testigo. Bueno, desde ahí empieza ese gran misterio de mi nacimiento, porque no hay registro. Hay una como inseguridad, desde ahí empieza esa inseguridad. Quizás que usted al ser adolescente empezó a ver, y realmente yo de dónde vengo, yo quién soy, y más por el entorno que de violencia que le rodeó, que me contaba, usted dudaba si realmente era parte de esa familia o no. Fíjese que desde que tengo memoria, unos 3 años, más o menos, sufrí abuso de parte del padre, maltrato. Y a mi corta edad, pues yo me quedaba extrañado el comportamiento de él y por qué me trataba mal. No había cariño, no habían palabras de amor. Todo el entorno era de violencia. Él era alcohólico crónico. Mi mamá la tenía sometida a base de miedo porque le pegaba cada vez. Ese machismo, esa imposición de carácter, no solo, perdón que le interrumpa, no solo ya venía con ese alcoholismo crónico, esa violencia manifestada dentro de la familia, sino que también lejos de ejercer esa violencia hacia los hijos, me imagino que el trato hacia su madre era mucho peor. Sí, bastante. Era de todos los días llegaba bolo, porque así es como decimos, bolo, borracho, y siempre le terminaba pegándole a ella, y hacía todo tipo de actos que entiendo. Pero tenía yo 13 años cuando él llegó, empezó a hacer problemas nuevamente, y yo dije hasta aquí, me paré y le hablé, le dije que ya no siguiera. Él me empezó a insultar, y entre insulto e insulto yo le dije que cuando yo cumpliera 15 años yo lo iba a matar. ¿Qué edad tenía entonces usted? Solo un momentito para los hermanos y amigos que nos ven fuera de Guatemala. En Guatemala la expresión bolo se refiere a una persona alcohólica, borracha, que al perder su estado normal entra en un acto de violencia, o puede entrar en cualquier momento en un acto de violencia y cometer todo tipo de
de agresiones hacia su propia familia, y no digamos a las personas que no son de la familia. Entonces, hermano, ¿usted a qué edad es cuando usted se empieza a dar cuenta de que esa violencia en la cual usted desarrolla su niñez y su adolescencia no es normal? Bueno, yo me empecé a dar cuenta, creo que a los 7 años, 7 años. porque me trataban muy diferente a todos. Cuando ya cumplí los 15 años y que él intentó acuchillarme, lo golpeé, violentamente, debo admitirlo. Perdí la noción cuando lo estaba golpeando. Mi hermana me tomó del rostro y me ensartó las uñas en la cara para que yo reaccionara, porque lo estaba ahorcando. Y me di cuenta que él estaba manchado en sangre. O sea que usted en un estado, diríamos, que en un estado de inconsciencia usted hizo cosas que en su estado consciente no hubiera hecho. Usted, como vino cuando su hermana lo aparta de una forma fuerte, usted despierta y se da cuenta que todo lo que había hecho pues era algo que quizás usted venía maquinando desde su niñez, como quien dice: yo no he recibido amor, yo solo he recibido violencia, yo solo he recibido maltratos, y es una fuerza que está en usted que lo incita a hacer cosas como estas, porque llega un tope en que usted dice: yo ya no puedo vivir esta vida, o hago algo, o qué va a pasar aquí. Ahora, usted mencionaba algo de que el del maltrato en ese hogar era solo hacia usted. En general. En general. En general. Pero más conmigo. ¿Llegó algún momento en que quizás usted llegó a pensar que quizás usted no era hijo de ellos? Yo se lo hablaba a mi mamá. Le decía que por qué él no me abrazaba, no me hacía cariño. Porque por qué me odiaba. Y mi mamá me decía que tal vez eran imaginaciones mías, me decía ella. Algo que noté ya en el espejo fue que no nos parecíamos, ¿verdad? Yo más bien tenía más rasgos de ella que de él. Y yo miraba que todos se quedaban callados cuando yo preguntaba sobre mi origen. Nadie respondía nada, que no habían fotos de cuando yo era niño, o sea, un bebé. O sea, eso me inquietaba más todavía. ¿Usted tuvo alguna vez alguna duda, esa duda que como a veces nos pasa? Yo no soy hijo de ellos. Por lo mucho que yo no recibo de ellos, quizás yo estoy de más. Quizás estoy en el lugar donde no debía, o donde no debía estar. Pues déjeme decirle, hermano, que me sentaba, había un sitio vacío a la par de donde nosotros vivíamos, y había un árbol de guayaba. Y yo me subía al árbol y me ponía y miraba al cielo y le decía a Dios que ¿por qué yo? ¿Qué había hecho yo para merecerme eso? Y miraba a mis hermanas pequeñas y decía que qué culpa tenían ellas también de merecernos ese trato. Y pues platicando un día con mi mamá que estábamos comiendo, le dije: mamá, él es mi papá. Y ella me decía que sí, que efectivamente él era mi papá. Pero como en la vida, pues los apellidos a veces solo están sobrepuestos, y a pesar de que no somos biológicamente familiares, yo le decía, pero es que no. Me preguntaba y siempre le insistía a mi mamá, y mi mamá me evadía, no me daba una respuesta. Y conforme iba creciendo en la adolescencia, me iba dando cuenta de que era más y más el alejamiento de los involucrados en este aspecto, a mi familia, que preguntaba yo que si realmente yo era hermano de mis hermanas, y si él era mi papá, y guardaban hermetismo, o sea, no me decían nada. Durante ese tiempo, le estoy hablando antes de los 15 años, cuando usted reacciona y dice un hasta aquí, ya no más. ¿Usted alguna vez
pasó por su mente quizás irse de casa? Lo evalué, pero a la vez que tenía esa decisión de quererme ir, me daba cuenta que si me iba, ¿quién iba a defender a mi mamá? ¿Quién iba a defender a mis hermanas? Usted era el más grande. Sí, por decirlo así, sí, era el más grande. Sí. Ok. ¿Alguna vez dudó de que si su mamá era su mamá? Una vez, lo admito, una vez lo dudé porque yo se lo dije a ella, que si ella era mi mamá, ella me dijo que sí, que ella era mi mamá. Entonces, yo le pedí perdón porque no quería dudar de ella. Y sin embargo, en las noches siempre me ponía yo, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Qué hice? Y como dicen los jóvenes hoy día, yo lo decía también en su momento, yo no pedí nacer. ¿Por qué esta vida? ¿Por qué esta violencia que vivo? ¿Por qué este odio hacia mi persona? Porque no era normal el trato que tenía con él. Usted durante todos esos años, hermano Carlos Vargas, usted ya asistía a una iglesia, porque cuando lo oigo me dice, yo hablaba con Dios, yo le decía a Dios, ¿ya tenía usted la instrucción de la iglesia Bueno, mire, le voy a contar. cristiana? Yo fui católico de niño, Ujú. Asistía los domingos a misa, me enseñaron el catecismo, que en aquel entonces era obligatorio en la primaria. Hice la primera comunión, la confirmación, pero no encontraba realmente ese vacío que tenía, ese lleno, Llenar ese vacío. llenar ese vacío. No encontraba. Yo miraba que la gente se somataba el pecho y que besaban o sea, espero no ofender a ninguno, pero besar a una estatua, pues. Entiendo. Y menos hincarme y decirle a una persona que escuche qué hice de malo. ¿Va? No encontraba sentido, a pesar de... ¿Aún practicando usted eso? Sí. Ok. Y créame, cuando decía, mire, toca aquí a confesar, no. Yo hacía todo lo imposible con tal de no pasar. O me salía de la iglesia, del templo. Ya entiendo. Y fue por un vecino, una familia que vivían enfrente de nosotros, que eran cristianos. El hijo del Señor, que era un panadero, me empezó a hablar de Dios. Y agarró la Biblia y empezó a mirar esto y empezó él a hablarme de la palabra de Dios. Y me dijo, te invito a la iglesia. Ya tenía yo en ese entonces 11 años. Créanme, la primera vez que fui, ese día acepté. Me gustó. A Jesús como su Salvador en su corazón, hermano. Yo lo recibí. Usted escucha el mensaje de parte del pastor y usted siente que es lo que necesita, que es como cuando la persona está dolida, triste, en soledad y de repente alguien le da un abrazo. Así es. Exactamente eso sentí, que me abrazaron el corazón. Hermanos y amigos que nos ven a través de www.transformaciontv.com, a través de TikTok, YouTube, Facebook, estamos hablando de una realidad. O sea, el hermano aquí, pues gracias a Dios, ha sido transformado y ha superado toda esa etapa de su vida. Pero eso, hermanos, no quiere decir que eso ya acabó. Aún dentro de la sociedad hay factores que están influyendo a que las familias sean disfuncionales, a que aún estando viviendo bajo un mismo techo, las familias estén divididas, quebrantadas, separadas internamente, viviendo bajo un mismo techo. Y vemos, de acuerdo a la historia del hermano Carlos Vargas, que hoy nos acompaña compartiéndonos parte de su vida,
recalcamos la importancia de valorar lo que es la familia, de lo importante que es de acercarse a un hijo, no importa la edad, le cuento que no importa la edad. Abrazarlo, decirle, aquí estoy contigo, aquí estoy con usted, aquí estoy con vos, te amo, eres mi hijo, eres mi hija. Eso es muy importante, pero es muy desgastador, muy desgarrador, muy trágico, le diré así, ver que muchas veces jóvenes que se están acercando a buscar esa sabiduría que no hay en la casa, ese amor que no lo sienten, esa aceptación que no se siente en el hogar dentro de una iglesia, y que aún así el joven, queriendo buscar una vía como para disminuir esa tristeza, esa soledad, esa persecución, ese odio, quizás rencor que se llega a desarrollar entre hijos y padres debido a que no hay sabiduría en el padre para poder corregir una familia. Por eso leíamos en la palabra de Dios el capítulo ese de Proverbios 1:8, en donde el hijo tiene que atender la palabra del padre cuando dice, oye, hijo mío, dice, con solo el hecho de decir, oye, no se refiere a que sea algo audible, sino que le preste atención, que tome las palabras sabias, las palabras de dirección, las palabras importantes que le van a servir para el desarrollo de toda la vida, incluso para cuando ellos tengan sus propias familias, poder ellos también tener un poco de sabiduría. Más sin embargo, yo quisiera que notáramos cuando un padre no está haciendo lo correcto, echa a perder en sí la vida de sus hijos. Sin embargo, cuando el proverbio le habla al hijo y le dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, quiere decir entonces que tanto el padre está, digamos, lo que obligado a saber instruir a un hijo, y la mamá también está como obligada a saber dar dirección a los hijos. O sea, no solo es responsabilidad del hijo de escuchar la instrucción y la dirección de los padres, sino que también es una responsabilidad, diría yo, mucho más grande que la que el hijo tiene de atender la instrucción y la dirección, en los padres tener que dársela. Porque es la única manera en que podemos evitar que en las calles haya violencia, muchas cosas que ustedes ya conocen y que no quiero mencionar, pero podríamos evitar el descarrilamiento o la perdición de un buen hijo. En este caso, el hermano Carlos Vargas, él confiesa que él a los 7, 8 años empieza a buscar de Dios, pero aún él buscando de Dios, porque como huyendo como de una manada de lobos dentro de su casa, porque no tiene amor, porque no recibe cariño, porque las palabras son pesadas, groseras, hirientes, él trata de refugiarse en la iglesia, mas sin embargo, la reacción del padre no cambia hasta ahí. Hermano Carlos, pasa eso que usted va a la iglesia. El primer día usted encuentra ese amor, esa palabra como un vaso de agua que cuando uno anda sediento, lo hemos vivido como compañeros de trabajo y sabemos que el calor nos sofoca, nos deshidrata, y que un vaso de agua pues es lo correcto. Sin embargo, usted al sentir eso, usted esperaba que hubiera un cambio en su casa. La realidad es de que sí, yo esperaba un cambio. Cuando llegué a la casa, al día siguiente me preguntaron, créame que me dijeron, va a sonar un poco cómico, pero me dijo él en particular hasta de qué me iba a morir, ¿verdad? Por lo que había hecho, que era un loco. Había oposición a la decisión que usted había tomado. O sea, me dijeron que era un loco,
que de plano ya me estaba dedicando a las drogas, que por eso yo me había convertido en evangélico, y que iba mal. Y fue peor, o sea, ese día fue peor para mí, ¿verdad? El segundo día, cuando amanecí, que comenté que me había convertido en cristiano. Según el criterio de su padre, usted iba por mal camino el haberse acercado a una iglesia, Ajá. que es todo lo contrario. Que me habían lavado el cerebro, que era un tonto, y me empezó a insultar. O sea, lo normal para él, ¿va? Insultos. Eso fue lo que recibí de él en ese momento. Mi mamá se me quedó viendo y cuando él pues se fue, nos dejó solos, ella se me acercó y me abrazó y me dijo que lo que había hecho era lo correcto. Es bastante desgarrante conocer esto y desde los 7, 8 años en que usted empieza a ir a la iglesia, encuentra oposición, la posición que su papá tuvo hacia usted de odio, rencor, desprecio, rechazo, falta de amor. ¿Cómo vivió usted eso de los 8 tengo entendido que usted a los 11 o 12 años decide que cuando usted cumpla los 15, usted va a tomar la justicia con sus manos ante su padre, porque llegó hasta aquí. ¿Qué tipo de vida llevó usted entre esos 8 o 7 años hasta el momento en que usted toma esa decisión de decir, cuando yo cumpla años, yo me vengo de mi papá y voy a hacer esto porque yo llegué hasta aquí? Bueno, sucede que estaba estudiando básicos y él me llegaba a buscar con cuchillo en mano. ¿Su padre? Sí. Y yo tenía compañeros que lo conocían y me decían, mira, allá está él, está tu papá allá afuera con cuchillo. Entonces yo optaba mejor por tirarme por la parte de atrás de donde estudiaba y me iba a pie hasta la casa. Le comentaba a mi mamá, y ella siempre inventaba alguna excusa como para justificar. Ella protegía de cierta manera, pero era el temor que él infringía en ella. Oh, entiendo. Ella trataba como de solapar la situación debido al temor que ella sentía, porque quizás alguna represalia podía ocurrir y empeorar las situaciones. Entonces, diríamos que usted no encontraba apoyo en el hecho de comentarle a su mamá. Déjeme contarle algo. Fue un día viernes. Había una actividad donde estudiaba y no teníamos que llevar libros. Y le comenté a mi mamá que yo tenía ganas de ir a esa actividad al instituto, o sea, donde estudiaba, pero que me daba miedo dejarla sola, porque estaba solita. Y viene ella y ella misma me instó, me dijo, no, vaya a la actividad. Solo le encargo que venga un poquito temprano, no tarde, me dijo. Y así lo hice, efectivamente, fui un rato, pero estaba con ella en mente. Y me regresé. Cuando regresé a la casa, estaban las luces apagadas. Y todos acostados. Y a mí me extrañó porque eran las 7 de la noche, ¿va? Las familias no se acuestan a las 7 de la noche. Y estaba todo oscuro, ¿va? Y cuando miré a mi mamá en la cama, tenía amarrada su cabeza, ¿va? Y me dijo que tenía dolor de cabeza, pero que ya se había tomado algo para el dolor. Total que mi hermana mayor me dijo, déjala que descanse, me dijo, tiene dolor de cabeza. Al otro día se levantó mi mamá. Para mi sorpresa, el pañuelo que tenía en la cabeza se le cayó. Fue cuando noté que tenía una herida en la cabeza, o sea, tenía un parche porque la habían llevado de emergencia al hospital. Él la había agredido con un tubo de metal y pues le ocasionó, le hizo una herida grande en la cabeza. Y yo le dije a ella que qué le había pasado. Pero mire, eso fue casi que inmediato, como decir inercia.
Yo lo único que hice fue que me volteé, lo busqué a él y en la misma, lo que agarré en el camino, con eso le di. Va. Ya ni esperé, él solo se me quedó viendo. Él se sorprendió de mi reacción y me le fui encima, lo quería matar. Va. ¿Qué edad tenía usted entonces? 12, 13, Tenía como 14 años. 14 años. Cuando cumplí los 15, pues se dio el caso que lo agredí y sí lo lastimé, lo dejé grave. Usted cuando miraba esas agresiones hacia a su madrecita y después de usted llevar años de sufrir esas agresiones, tanto verbales, físicas, psicológicas, usted llegaba a esos momentos en que usted, cuando queriendo hacer justicia, se encontraba como impotente. Uno, por su edad. Dos, por el temor a la agresividad de su padre. Y tres, por el hecho de que su madre, debido al temor de que hubiera represalias sobre ella callaba las agresiones de las cuales era objeto. Y usted sentía impotencia. ¿Qué sentía usted? La realidad es que no sentía impotencia, sino que sentía odio. Odio. Mucho odio. Mucho odio. Amados amigos, hermanos que nos ven a través de este medio de su podcast Transformación, a través de transformaciontv.com, estamos conversando con alguien que en carne propia vivió todo esto y pienso que los padres, hermano Carlos, deberíamos de estar atentos al cuidado de nuestros hijos, o en el caso la madre, no callar, sino que denunciar, sacar a luz lo que está sucediendo, porque incluso gracias a Dios, cuando usted logró objetivizar su promesa de agresión hacia su padre, gracias a Dios no pasó a más, aunque de acuerdo a la escena de ese momento, podríamos decir que su padre pudo haber perdido la vida en ese momento. Sin embargo, por la misericordia, por la gracia de Dios, no solo a él, sino a usted, Dios los guardó de todo eso. Sin embargo, no debemos de llegar a ese punto. O sea, no podemos quedarnos callados, no podemos tolerar la violencia dentro de la familia, la agresión brutal en este caso, porque lejos de querer ayudar, o sea, ¿dónde está el anhelo de salir de ese círculo vicioso? No lo considero justo dentro de la ley, ni tampoco dentro de la organización de la iglesia como tal, que se pueda estar callando todo eso en estos tiempos. Y quiero decirle que esto no es cosa del pasado, esto sigue sucediendo en muchos hogares y creo que es tiempo de no solo volvernos al Señor, sino que también creo que tenemos que tener o levantarnos con ese valor, con la libertad que Dios nos ha dado y denunciar todo este tipo de casos, porque se está en juego el futuro de un hijo, el desarrollo intelectual, el desarrollo familiar y también un círculo vicioso que se puede dar posteriormente cuando el hijo agredido ya llegue a la edad y forme una familia. Hermano Carlos, así brevemente, cuéntenos de ese día. ¿Qué pasó ese día? ¿Cómo llegó usted al momento en que usted dijo, esto tiene que parar y me la voy a jugar, a ganar o a perder? O me gana él o le gano yo. Entonces, cuéntenos así brevemente eso. Pues
como le comentaba detrás de cámaras, se llegó ese día. Él empezó a insultarme, yo estaba almorzando, no estaba mi mamá. Creo que él buscó el momento preciso, ¿no?, para hacer las cosas, o en su cabeza creyó él que iba a lograrlo. Y me decía un montón de cosas, va a insultarme, y entre los insultos iban subiendo de tono. Hasta que, pues como le mencionaba, escuché una voz en el oído que me dijo que me hiciera hacia atrás rápido. Se alejara. Yo, pues, por inercia lo hice, y en el momento que lo hice, solo vi pasar el cuchillo en la cara, ¿verdad?, a la altura de la cara. Y solo opté por levantarme y agarrar Defenderse. para defenderme. Y entra usted en ese estado de inconsciencia en el cual usted ya no sabía lo que estaba. O sea, saqué todo prácticamente. La ira que guardaba, el odio, el rencor, ajá, lo hizo perder la conciencia del momento. Exacto. No me di cuenta de lo que estaba haciendo. Yo solo recuerdo que me ensartaron las uñas en la cara, me jalaron. Fue cuando me di cuenta que lo estaba ahorcando. Ya no se movía y estaba todo manchado en sangre, ¿no?, bañado en sangre, ¿no? Y mi reacción fue que lo agarré del cuello y lo arrastré, lo saqué a la calle, a media calle lo fui a dejar. Y enfrente había una iglesia evangélica. Y el pastor me vio cuando yo lo saqué. Y los vecinos, por supuesto, a todos se dieron cuenta, ¿eh?, cuando yo lo saqué y que yo tenía manchadas las manos de sangre, ¿no? Y, llamaron a la policía, hicieron un escándalo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Me decía usted fuera de cámaras de que en ese momento el pastor quiso como ser mediador a modo de que usted calmara sus reacciones. Sin embargo, él era ignorante del por qué usted había actuado así. Posteriormente, el pastor le pide disculpas y le da la razón a usted. Sí, pero llega la policía, ¿y qué pasa en ese momento? Pues llegó la policía y mi hermana mayor, pues me dijo que no saliera para evitar que me llevaran detenido. Pero yo le dije que no, que yo iba a afrontar la situación, o sea, que yo iba a responder como tal al problema que se había dado. Yo pregunté por quién iba encargado de la patrulla y él me tomó del hombro y me llevó para platicar así apartado. Yo le empecé a explicar mi situación desde pequeño, se lo resumí brevemente y le dije pues que él había intentado acuchillarme y que me había defendido. A todo eso llegó otro agente, pero ya iba a esposarme y él le dijo que no. Y le dijo, simple y sencillamente le dijo, ¿ya te diste cuenta que él es el hijo del Señor? Que el Señor lo iba a acuchillar y él se defendió. Amén. Y lo demás, creo que Dios obró ahí porque el encargado de la patrulla simple y sencillamente le dijo, bueno, nos vamos. Este fue un problema familiar, ya hay una solución, ya se solucionó, creo yo. Llegaron los bomberos, lo levantaron, se lo llevaron. Y me tacharon de el ser más violento de la cuadra. Okay. Nadie se me acercaba, nadie me hablaba. Todos creían que yo era el malo de la película. Posteriormente, pues, empezaron a dar cuenta que no era como habían dicho, sino que se enteraron realmente de la situación y me dieron la razón. Amén. Dice, hermanos amados y amigos que nos ven, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en su capítulo 5 y verso 8 establece que la responsabilidad familiar dentro de la fe cristiana es un ingrediente que no debe de faltar. Incluso lo compara de que quien administre una familia y no tenga la capacidad y la responsabilidad de dirigirla, este hombre está en una situación aún menor de alguien que no conoce de Dios. Dice, el texto dice claramente, porque si alguno
no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y eso es lo que estamos viendo en esta historia, aquí en Historias que Transforman, su podcast. Esto es como un llamado a la conciencia, es como un aviso a que nosotros estemos más interesados en que el núcleo familiar tenga los cuidados necesarios para hacer eso, para hacer una familia. Yo no sé si en algún momento padre de familia que quizás esté bajo efectos o del proceso de un vicio, de una droga, yo no sé con qué fin usted quiso formar una familia. Realmente conlleva responsabilidades y son nuestros hijos, o sea, son nuestra descendencia. Los hijos son un regalo de Dios. Los hijos es una promesa que Dios nos dio desde la creación del hombre. Él cuando creó al hombre no lo creó solo, lo creó con una mujer. Le hizo una mujer como compañía y la finalidad de que fueran pareja es la formación de la familia, es la formación de las sociedades, de los países, del mundo. Ese es la familia está en el corazón, en el proyecto primordial de Dios. Hermano Carlos, así brevemente, ya tenemos muy poquito tiempo. Usted carga con todo eso, pero gracias a Dios usted ya hace muchos años superó todo esto. Así es. Llega un momento en que usted habla con Dios y se despoja de todo eso. Usted siente que Dios le ha perdonado de toda esa, porque lo que hablamos ahorita creo que ni es el 1% de muchas cosas que usted pasó. Que posteriormente, si Dios lo permite, vamos a estar hablando de eso. Así rápidamente, hay un momento en que usted habla con Dios y le entrega todo eso a Dios y usted se siente libre. Sí, efectivamente, pasaron años para que yo hiciera eso. No fue así fácil y rápido, porque sí estaba muy endurecido del corazón. Entiendo. Y sí, pasaron muchos años, pero todo tiene un fin, un inicio y un final. Y sí, efectivamente, pues un día pues me pongo a hablar con Dios y le empiezo a pedir perdón a cada una de las personas que me hicieron daño en su momento. Okay. Los perdoné. Y les pidió perdón. Y les pedí perdón y posteriormente pues orando le pido perdón a Dios por la forma en que me comporté, pero que Él actuara en mi ser, que Él hiciera esa cirugía de cambiar mi corazón duro por uno de carne, porque sí, sinceramente estaba muy dañado. Sí, lógico, pues para todo esto que vivió. Amados televidentes, amigos y hermanos que nos ven en distintos países, quiero agradecerles de corazón el haber estado con nosotros en un programa más de Historias que Transforman. No olvide darnos un like, de poner sus comentarios. Si necesita oración, puede hacerlo a través de las redes sociales de la página www.transformaciontv.com. Fue para nosotros un agrado estar con su compañía. Esperamos que la próxima semana también sea un programa de edificación para sus corazones. Y recuerde que Dios aún está trabajando en su vida. Hermano Carlos, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes muy amables por invitarme. Amén. Bendiciones. Gusto saludarlos. Nos vemos en una próxima.